Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de CEIM. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que después de una interpretación del Tribunal Supremo ha tenido cambios relevantes, como es el despido disciplinario, y a raíz de ello algunas novedades que se están plasmando en la jurisprudencia o que pueden llegar a serlo en relación con el despido. Para ello contamos hoy con Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados, que es un privilegio para nosotros naturalmente que esté aquí y que Sagardoy esté en CEIM, porque siempre contamos con empresas asociadas para poder ilustrar a las empresas madrileñas. Ana, muchas gracias por estar en los podcasts de CEIM. Bienvenida a tu casa como asociados que sois de CEIM. Voy a ilustrar brevemente sobre tu extenso y magnífico currículum para que todos los que nos vean y escuchen sepan que tu extraordinaria cualificación. Eres socia, por supuesto, de Sagardoy Abogado y miembro del Consejo de Administración del despacho. Ejerces la abogacía desde 1995, asesorando a grandes y pequeñas y medianas empresas sobre todos estos asuntos laborales que nos interesan. Actualmente eres profesora del Máster Executive de Relaciones Laborales de Sagardoy Business School y profesora de otros centros docentes y además autora de numerosísimas publicaciones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Como sabes, Ana, lo que nos trae a este podcast es la regulación del despido, que hasta hace pocos meses pues, era una cuestión bastante pacífica en la interpretación jurisprudencial y en la regulación, pero que sin embargo ha sufrido algún impacto notable en la gestión de las empresas, sobre todo con una sentencia del Tribunal Supremo de finales del año pasado, sentencia además adoptada por unanimidad de los magistrados, en la que exige una audiencia previa en el caso del despido disciplinario. ¿Cómo ves la gestión en las compañías de esta nueva obligación? Bueno, el despido es verdad que nos están introduciendo tantas modificaciones que ya casi es irreconocible, ¿no? Y por lo tanto hay que ser muy cauteloso, yo creo, con la aplicación. Esto es un paso más. Como sabes, el origen es una sentencia del TSJ de Baleares. Bueno, pues que se plantea si no es aplicable a un despido concreto que tenía en su tribunal el convenio 158 de la OIT, que lo que se establecía es que no podrá darse por extinguido el contrato de trabajo si no se le ha oído previamente al trabajador y ha podido defenderse de los cargos que se le atribuyen. Bueno, eso desencadena una locura de pronunciamientos judiciales en un sentido y en otro, diciendo que es aplicable la norma internacional y que no lo es, y eso pues finalmente pues para seguridad de todos ha terminado en el Tribunal Supremo, como dices, en una sentencia de 18 de noviembre del año pasado. La sentencia lo que viene a decir es que es aplicable este artículo 158, el artículo 10 me parece que era del 158 de la OIT, a pesar de que es una norma que está publicada hace más de 30 años, ¿no? Y que sin embargo nadie se había planteado que había estado ahí. Por tanto, rectifica el Tribunal Supremo su propia doctrina de casi 40 años. Efectivamente. Es una ocurrencia, digamos, que no había estado ahí dormida. Nadie había cuestionado que nuestro artículo 55 y 56 del Estatuto pues resultaban de aplicación y que salvo en los convenios colectivos que es habitual, donde se establecían procedimientos concretos, pues que resultaba aplicable. Y concluye el Tribunal Supremo al final pues que es obligatorio dar esa audiencia previa, con un pronunciamiento curioso diciendo que lo es a partir de que se dicta la sentencia, porque en los casos anteriores, pues bueno, pues la discrepancia, digamos, o la no seguridad jurídica, pues hacía que no fuera obligatorio a despidos producidos con anterioridad. No tiene efecto retroactivo a despidos anteriores. Efectivamente. Y es una norma nueva y a partir de ahí, pues las empresas tienen que aplicarlo. Y bueno, pues eso ha generado dudas porque no tenemos norma legal que permita la aplicación. La norma internacional pues es una norma genérica
genérica al final, que lo único que habla es de la posibilidad de defenderse, pero no establece ni plazos, ni formas, ni métodos, ni nada de nada, ¿no? Y entonces, a las compañías que habrán recurrido a vosotros, a Sagardoy, ¿qué les estáis recomendando en líneas generales? Por ejemplo, en cuestiones como el plazo, que bien has dicho que está indeterminado, la forma, si tiene que ser incluso adelantar la propia carta de despido, a lo mejor, entera, para que no se alegue luego indefensión, y sobre todo una cuestión de clima laboral casi, que es mantienes a esa persona en el trabajo a pesar de que le estés anunciando previamente que va a ser despedido. Son cuestiones del día a día que seguro que os están preguntando. Sí, efectivamente, porque además en la propia sentencia que te decía hay un momento en el que lo que viene a decir es que es exigible esa audiencia previa anterior al despido, dice, salvo que razonablemente no fuese posible, ¿no? Y eso a veces pues ha sido interpretado de decir, oye, ¿cuándo es razonablemente no puede ser posible? Nosotros el asesoramiento que estamos dando es que hay que intentar cumplir y ser lo más garantista posible para evitar riesgos, que por tanto esa fórmula de audiencia previa debe de consistir en imputar todos los hechos que luego puedan ser constitutivos de la carta de despido y por lo tanto relacionarlos de forma no genérica sino exhaustiva, todos los incumplimientos que se le atribuyan, dar un plazo razonable que nosotros estimamos como razonable, que debe ser de 2 o 3 días, no es un expediente contradictorio porque he oído por ahí algunas opiniones, es la posibilidad, digamos, de que el trabajador alegue, pero no un expediente contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque en algunos sitios nos están diciendo que esto lo han llevado al máximo y están pidiendo incluso prueba, que se practique prueba previa a la adopción de la decisión, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un plazo corto, yo creo que un plazo razonable son 2 o 3 días, parece que es un plazo que está en algunos pronunciamientos judiciales a propósito de interpretación de convenios y demás, que debe de ser, como digo, exhaustivo y debe de ser por escrito, que esta es una cuestión también que ha suscitado controversia, cabe que me reúna con el trabajador, que le diga cuáles son las imputaciones. Claro, y luego que efectos de pruebas complicados. Efectivamente, no es que no valga, no es que no sirva, pero tiene efectivamente una falta de contenido probatorio. Y luego pues que se decida la sanción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que entre el momento de la audiencia previa y el momento en que se adopta la decisión final, que tiene que pasar esos 2 o 3 días, que al trabajador se le da plazo para alegar, pues nuestra recomendación es que se le exima de prestar servicios, ¿no? Porque eso, como bien decías, Luis, pues puede generar un clima pues malo, depende de en qué tipo de faltas, pues hasta riesgo evidente en el ámbito de la empresa, de destrucción de documentación, de, en fin, de controversia con otros. Que sea un cargo de confianza, ¿no? Pues lógicamente tenerle 2 días allí puede conllevar todo tipo de amenazas para la compañía. Desde luego. O en los supuestos en los que el motivo del despido es la amenaza o la encontranza con otro empleado. O sea, yo creo que es recomendable. Y es recomendable también, nosotros lo estamos recomendando, es que se fije un plazo final no solo para contestar a esa audiencia previa, contestar y realizar alegaciones, sino para que el trabajador acuda para recibir la decisión que se haya adoptado. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que la pillería es libre y entonces hay veces que nos estamos encontrando con que el trabajador automáticamente presenta un parte de baja, solicita un permiso retribuido, alega que ha habido una actuación de acoso, incluso peticiones de reducción de jornada que procuran, digamos, que tratan de procurar un blindaje. Si ha sido después del preaviso, entiendo que los tribunales comprobarán que es una estrategia de dilación del despido, ¿no? Sí. Lo normal es así, pero aún así, por eso yo creo que es deseable y yo creo que es recomendable el fijar una fecha cierta para resolver el expediente y citar al trabajador para que acuda a las dependencias de la empresa para poder notificarle la decisión. Sí, de hecho, el ejemplo más claro en el cual tienes que decirle al trabajador que desde el preaviso no vuelva es el propio de la sentencia, que era un caso de acoso, con lo cual solo faltaría que preveas despedir a alguien por acoso y lo mantengas en la empresa, es decir, que sería totalmente contraproducente con todas las normas de prevención de riesgos y de protocolos de acoso. Así es. Y luego hay algunos, pues interpretaciones colaterales como es interrumpe o no la prescripción, la audiencia previa, que a nuestro juicio no lo hace, con lo cual hay que tener cuidado con los plazos. Yo creo que precisamente uno de los supuestos en los que cabría sustraer y no hacer la audiencia previa es que pudiera estar afectados los plazos de prescripción.
y por lo tanto hay que tenerlo Claro. en cuenta, ¿no? Ujú. Pero bueno, y luego hay interpretaciones, digamos, varias sobre qué pasa si en la carta de despido le atribuye unos incumplimientos que Claro, previamente no le he notificado en la audiencia previa y respecto de los que no ha tenido ocasión de claro. defenderse. Bueno, lo recomendable yo creo es ser bastante estrictos y Ujú, cumplir la norma, nos guste ujú. más o menos o nos Claro. parezca más razonable, pero cumplir para Sí, evitar problemas y para evitar la calificación que se derivaría de eso, ¿no? claro, Porque es verdad que aquí, con algún pronunciamiento puntual que he oído por ahí de opiniones, ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento? La consecuencia, en mi opinión, es la improcedencia sin claro, duda. claro. He oído alguna opinión que sostiene que el incumplimiento conlleva la nulidad, Ujú. pero en fin, yo no No parece que razonablemente no derive lo de veo. derechos fundamentales, lógicamente. Aunque Efectivamente. bueno, porque tutela judicial efectiva no es, lógicamente, la Mm, audiencia previa mm. ante la propia empresa. O sea Sí. que. Yo creo que la consecuencia sería claramente la improcedencia, pero bueno, no es Sí, sí, poco, desde ¿no? No luego. es No, no, poco claro, claro, desde luego. El coste no tiene nada que ver, y por lo tanto lógicamente. hay que Y bueno, este es un tema, como se ha visto, muy interesante, pero también es verdad que el despido, vamos a hablar de dos cuestiones mm, más, pues ha tenido o puede llegar a tener algunas novedades interesantes. Por ejemplo, también tuvo en 2024 pues esa novedad de el preaviso, en este caso, de 6 meses en el caso de un ERE, si afecta e implica el cierre de todo el centro de trabajo. Explícanos un poco qué es mm. lo que sucedió ahí. Bueno, aquí lo que ha sucedido es que en una norma, como además últimamente el legislador nos tiene acostumbrados a estas circunstancias, en mi opinión no deseable, Mm, y es que en una norma que estaba referida a los ERTES, en un Real Decreto en concreto del año 2023, mm, que regulaba el desarrollo reglamentario de los sistemas red de flexibilidad, mm, pues incluye en una disposición, cuela, digamos, en una disposición, pues un precepto que afecta claramente al despido colectivo, a pesar de que ni siquiera hay referencia en la exposición de motivos mm, a este punto, ¿no? Y lo que contempla es la obligación de preavisar con 6 meses a la autoridad laboral y a los sindicatos, dice, más representativos, de que se va a producir un proceso de reestructuración de carácter colectivo. La definición que hace es que se produzca como consecuencia, dice, del cese de la actividad o del cierre del centro de trabajo cuando afectan más de 50 sí. trabajadores. Esa es la norma genérica y a partir de ahí pues se suscitan muchas Sí, controversias. De hecho, yo creo que COE claro, porque impugna. o sea, al no estar en el marco del diálogo social y en fin, como bien has dicho, introducirse como lamentablemente está sucediendo en los últimos tiempos, en un cambio normativo, en otra norma que no tiene nada que ver, es decir, que no guarda Mm, homogeneidad de materia, pues suscita dudas de constitucionalidad, mm. ciertamente. Ujú, Parece que se ha confirmado la ujú, constitucionalidad de ujú, la norma, ha dicho que ujú, no afecta a un elemento ujú. esencial y lo ha validado, pero bueno, queda la interpretación de la norma. La verdad es que está planteando problemas, es verdad que afecta a un grupo, digamos, de grandes empresas y no Sí, a todas las empresas en su conjunto claro. por la dimensión que tiene, pero es verdad que yo creo que cabe criticar, digamos, desde 3 puntos de vista, ¿no? La norma, ¿no? Primero, como digo, desde el punto de vista de técnica, digamos, Ujú, legislativa, pero luego desde técnica también de cómo está la redacción, porque se ha suscitado controversia de si afecta exclusivamente el cese de la actividad, si habla de empresa y centro de trabajo, qué pasa cuando lo único que se produce es un cierre de centro de trabajo, pero no en el marco de un cese de actividad. ujú. Bueno, yo creo que tiene dudas interpretativas de la aplicación, parece que yo creo que eso está claro, cuando afecta al menos a 50 trabajadores, el cierre de un Ujú. centro que implica más de 50 trabajadores y por lo tanto ha suscitado controversia. Lo que están haciendo en la experiencia que nosotros tenemos en muchos casos es no cumplir, pero no cumplir porque es muy difícil de Ujú. cumplir, Claro, es que 6 porque meses antes, hay que tener exactamente, una previsión a casi medio totalmente, plazo totalmente. de una decisión que puede ser, necesario tomar a corto plazo. Ujú. Ujú. Primero eso, porque en 6 meses cambian mucho Claro, las cosas, ¿no? Entonces, prever con 6 claro. meses qué es lo que va a pasar es difícil. Y luego porque yo creo que aun previéndolo, Mm.
pues no es deseable Ya, avisar, oiga, dentro de 6 meses ya, voy a hacer un proceso colectivo, ¿en qué claro, situación se queda la empresa que anuncia claro, una cosa así respecto de un centro en concreto, sí, respecto de unas circunstancias concretas? Bueno, yo creo sí, que provoca problemas porque 6 sí, meses donde los trabajadores claro, están con una incertidumbre claro, tremenda, donde los representantes están lógicamente sí, beligerantes sí, porque sí, se ha sí. anunciado una cosa como esta. Yo creo Ujú. que, bueno, pues que no conocer el Claro, y funcionamiento. merma la capacidad de negociación, al fin y al cabo, que Efectivamente, es un proceso de efectivamente, negociación, de consulta, vamos, que queda un efectivamente. poco tergiversado, ¿no? Que no se sabe muy bien cuál es la finalidad, porque la finalidad parece que es un poco preventiva, ¿no? Mm, Ahora no es ley todavía positiva, pero se ha metido en el texto de la futura ley de industria, que está ujú, todavía en el trámite parlamentaria, algo parecido, pero ampliándolo a 9 meses ujú. y asociando multas al Ya, incumplimiento. Y la finalidad puede ser, bueno, pues que el gobierno tenga o la administración tenga capacidad de reacción ujú. frente a decisiones, digamos, de cierto Ya, calado ya, ya. en Sí, número, pero no desde el punto de vista, desde luego, de la negociación a la claro, que yo creo que claramente pues claro. perjudica, ¿no? Sí, Perjudica. complicado, sí. Y por último, yo creo que esto es una cuestión aún más compleja porque es un futurible, pero de hecho de llevarse a cabo, pues tendría un enorme impacto, que es derivado de una interpretación de la Carta Social Europea, la cuestión de si los tribunales podrían tener en cuenta la situación del trabajador, por ejemplo, su edad, su capacidad Mm, de encontrar empleo, sus circunstancias familiares, incluso a la hora de fijar una indemnización de despido superior a la tasada legalmente. mm, Es una cuestión que los sindicatos parece que dan por supuesto que se va a alcanzar. Bueno, dada la complejidad parlamentaria, pues es difícil a lo mejor que se plasme a corto plazo, pero ahí está esta cuestión que alteraría de forma muy notable las previsiones de cualquier empresa, porque bueno, todas las empresas diligentes deben tener un poco un mm, escenario de costes en el caso del despido improcedente, pero claro, esto abre una mm. incertidumbre. ¿Cómo ves tú esa interpretación de la Carta Social Europea? Bueno, aquí nuevamente estamos ante la aplicación de la norma internacional y Ujú. cómo eso casa en ese control de convencionalidad Sí, con la norma nacional, ¿no? Hasta ahora nuevamente lo mismo, el artículo 158, que es perdón, el Tratado 158 de la OIT, que es reproducción idéntica del artículo 24 de la Carta Social Europea, pues ya contenía una referencia a que la indemnización debía de ser adecuada, reparadora y demás, y todo hasta ahora habíamos entendido que nuestro artículo 56 pues lo cumplía, ¿no? En sí. tanto que introducía nuestro derecho una indemnización tasada, ahora de Y 33 creciente días, por la antigüedad. creciente Ujú, por la ujú, antigüedad, objetiva, ujú. que las partes conocían de Sí, antemano, que iba relacionado efectivamente con salario y antigüedad como datos objetivos. Bueno, ahora todo eso parece que se pone en cuestión. Yo creo que hay 3 pronunciamientos de TSJ que yo creo que son País Vasco, Cataluña y Galicia, en los que conceden esa indemnización adicional y por ujú. tanto aplican esa indemnización reparadora de la Carta Social en interpretación del artículo 24 de la Carta Social Europea, y a partir de ahí otros muchos que no, pero a partir de ahí, bueno, pues surge toda esta polémica que se está generando. Yo no me gustaría generalizar porque es verdad que esos pronunciamientos la mayoría lo son a propósito de De si supuestos muy de situaciones concretos. muy vulnerables. Ujú, ujú. Eso es, pues indemnizaciones exiguas en Ya, ya, algún caso de 1.000 euros, en ya, otros supuestos un trabajador que después de una carrera de 40 años se va a otra empresa fichado y le ya, extinguen a los 3 meses. ya, Es ya. decir, que yo creo que son supuestos tasados. Ujú. En mi opinión, introduce una Desde luego. incertidumbre tremenda. Yo creo que lo que el legislador quiere y las empresas y los trabajadores, es tener Ujú. certeza y sobre datos objetivos, y esto pues abriría un Sí. problemón tremendo, ¿no? Pues sí, sí, Ana, estaremos muy atentos porque la verdad es que puede suponer un absoluto desbarajuste en las cuentas previsibles de cualquier empresa, sobre todo de las grandes. En este caso, muchas veces hablamos de lo que afecta a las normas a las pymes, con razón, que muchas veces sufren, pero esto imaginamos que es una Sí, empresa grande que de repente no sabe dónde puede llegar a parar sus indemnizaciones en caso de que tenga una dificultad como la que vimos antes de un ERE un tanto mm, pues, con
bastante plantilla afectada. Desde luego, pero y no solo para las empresas que tienen sus costes, digamos, calculados y demás, sino también para los propios trabajadores. Leí el otro día en un artículo que decía que gracias a que hay una indemnización tasada, hay un porcentaje muy alto de conciliaciones que no llegan a juicio, porque las partes saben cuáles son las reglas del juego, saben a qué atenerse, pues oye, me han pagado mi indemnización que me corresponde, pues ya no sigo adelante, pero en la medida en que esto se abriera y que el juez tuviera que valorar todo. Efectivamente. Con lo colapsado que está ya. Claro. Y un desastre para el sistema judicial, que tendría que entrar a valorar pues, las circunstancias familiares, las situaciones personales, son órganos unipersonales en la mayoría de los casos que valorarían de forma distinta. Bueno, yo creo que es una complejidad, pero bueno, parece que el Gobierno está muy decidido a modificar eso, como tú decías bien, con las dificultades parlamentarias que hay en este momento, pero bueno, está muy interesado en hacerlo, y luego el ruido de fondo pues de algunos sindicatos y demás que consideran que la interpretación que ha hecho el Comité Europeo de Derechos Sociales, pues que esto va a misa y que el artículo 24 ya es de aplicación directa, que en nuestra opinión claramente es que no lo es, ¿no? No es un tribunal, es una recomendación para los estados y por lo tanto que no es de directa aplicación. Pero bueno, tiempo habrá para verlo. Pues sí, Ana, bueno, muchas gracias por habernos ilustrado de estas 3 cuestiones atinentes al despido. Yo creo que nuestras empresas ahora tienen pues más herramientas también para conocer un poco las últimas novedades y muchísimas gracias otra vez por estar en los podcasts de CEIN. Muchas gracias a CEIN por haberme invitado y bueno, si se ha aportado algo de claridad, pues estupendo, me alegro mucho. Muchas gracias. Hemos tenido el privilegio de contar con Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados, empresa que es socia de CEIN, para ilustrarnos sobre las novedades del despido. Esperemos que haya sido de utilidad y os esperamos en las próximas ediciones de los podcasts de CEIN.